Por ejemplo, puede venir de natación, de fútbol, de practicar algún deporte, del mismo colegio. Y allí está el papá escuchando, pero como es un día en el cual su papá se dedicó a distenderse y era un día importante donde se jugaba un partido de fútbol muy importante, entonces ahí estaba el papá frente a su televisor mirando y escucha por ahí una situación que está ocurriendo en otra parte de la casa. Y resulta ser que este joven había perdido su toallón. Y ahí discutía con la madre si estaba bien, que a vos te parece, que tu padre trabaja, y que otra vez más vamos perdiendo tu toallón, y sí, como que te da lo mismo. Y el padre escucha un poco que el hijo levanta la voz y entonces dice, bueno, la madre es bastante grande para defenderse, él seguramente, ella se puede defender. Y sigue mirando su partido de fútbol. Eso vaya a saber cómo termina. Este es el acto número 1. El acto número 2, la misma situación, pero en esta segunda situación la cosa llega a mayor y como la discusión ya se pasó de los límites, la madre baja y habla con su padre, en el supuesto caso que la casa tuviera 2 plantas, ¿no? Martín, ¿qué te parece? Mira lo que me hizo este chico, me está discutiendo y me levanta la voz. Bueno, mujer, no te preocupes, son cosas de chicos. Si perdió el toallón, compramos otro. No, pero es que esa no es la situación. No es la situación del toallón que se perdió. La situación es cómo él me falta el respeto. Bueno, pero resulta que, viste, los chicos son todos iguales. ¿Y qué vas a hacer? Trata de hablar. Sí, agua de tanque, como quien dice, ¿no? Diría la Andresina, agua de tanque el tipo. Dice, ya está. El tercer acto sería todo lo mismo que terminamos de decir recién, la mujer bajando y empujando al hombre, y el hombre reaccionando, diciéndole a su esposa, bueno, al final parece que la próxima vez que tengo que ver un partido importante me voy a tener que ir a la casa de un amigo, porque resulta ser que acá no puedo tener un minuto de paz. Ustedes, yo trabajo toda la semana, proveo para el lugar, y ustedes absolutamente ni se preocupan de mí. Así que, a mí déjenme tranquilo, yo ya traigo el sustento, arréglense. 3 situaciones distintas sobre una misma situación, ninguna de las 3 acertadas, las 3 equivocadas. ¿Sí? ¿Cuál debería haber sido la situación correcta? Eso es lo que vamos a determinar quizás al final de este mensaje. Lo que vamos a compartir es lo que compartimos el miércoles. El miércoles hablamos acerca del airaos, pero no pequéis. Amén. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 26, donde encontramos al apóstol Pablo (4, 26) dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sigue dando una serie de órdenes que a los efesios de parte de Dios, obviamente, ¿no? Versículo más atrás dice que hay que vestirse de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que nos tenemos que despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y a propósito de deseos engañosos, digo,
Qué fácil, ¿no? Qué fácil cambiamos una situación en otra. Qué fácil nos dejamos. A veces hemos citado el ejemplo de la rana, no sé si ustedes se acuerdan, que decimos que si tiramos una rana en una olla de agua hirviendo, automáticamente pega un salto y se sale de la olla. Pero si ponemos una rana en una olla con agua fría y la ponemos a fuego lento, está tan plácida que termina cocinada dentro de esa misma olla. ¿Sabían eso? Está comprobado. Uno pone una rana en una olla con agua fría, la pone al fuego. Cuando el agua hierve, se cocinó. Se adaptó. Y eso es un poco lo que ha pasado con la humanidad. ¿Qué hicimos? Yo a veces pienso, hoy pensaba, ayer, antes de ayer pensaba, ¿qué hubiera hecho mi abuelo en la situación del chico que pierde el toallón? ¡Wow! No quiero ni pensar lo que hubiera hecho mi abuelo cuando alguna de mis tías le hubiera faltado el respeto a mi abuela. No quiero ni pensar. A mí me gustaría que usted pensara también qué hubiera hecho su abuelo, o en algunos casos su papá, si usted hubiera hecho una cosa semejante con su mamá o con su abuelo. La cosa hubiera sido muy distinta a como es hoy. Hoy, exacto, algunos me hacen así. Sí, claro que sí. Bueno, después vamos a determinar cuál sería la situación correcta de este papá, esta mamá y este joven que extravía su toallón. Pero antes vamos a introducirnos en el tema para darnos cuenta de algunas cosas. Que no sé cuántos van a horrorizarse cuando yo diga algunas verdades que el miércoles se han escuchado, pero que algunos seguramente no las escucharon. Por eso queremos reafirmarlas, porque es una verdad que el pueblo de Dios, en su gran mayoría, muchos tienen muchas dudas y muchos piensan totalmente en contra. Así que notemos primero que encontramos una enseñanza idéntica, por ejemplo, en Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 19. (1:19) de Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vuelvo a repetir a ver si podemos entender bien. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. No dice que no hable. Tardo para airarse. No dice que no se aire. Dice que sea tardo, pero no dice que no se aire. Y si volvemos a Efesios 4:26, no sé cuántos se acuerdan de la escuela, o los chicos jóvenes seguramente sí se lo recuerdan porque lo deben haber estudiado no hace mucho tiempo, el famoso airaos. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tipo de verbo es? Es un imperativo. Imperativo. Sí, no es condicional, es imperativo. No dice en el caso que te airéis. Ese sería un condicional. Dice airaos. Está diciendo airate. No dice no te aires, dice airate. La segunda parte, unida por ese pero no pequéis, también es condicional. O sea que no pueden funcionar separadas.
airaos pero no pequéis es una frase única. Es airate pero no peques. Ahora vamos a descubrir cómo funciona esto. La ira según Dios es la indignación que siente la naturaleza divina en presencia del pecado. La ira del hombre es también la indignación que provoca en el hombre una falta cometida, sobre todo cuando él se haya perjudicado o molestado por ella. La presencia del pecado no siempre es suficiente para que el hombre se indigne. A ver si podemos explicar eso. Dios siempre está airado con el impío. ¿Por qué? Porque el impío peca deliberadamente contra Dios. ¿Qué hace Dios? Está airado. Salmo 5, Salmo 11. Encontramos a Dios airado contra el pecado que el impío practica y que, como siempre decimos, no puede ser separado del hombre. El delincuente no puede separar al robo de su persona. Por ende, Dios no solo detesta el pecado, sino el pecador. Muy al revés de lo que dijo Gandhi, ¿no? Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Esa es una frase que muchos piensan que están en la Biblia, pero no, eso es un pensamiento de Gandhi. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Amén. Bárbaro. Si pensamos que entendemos eso, díganme cómo hacemos para separar el pecado del pecador. Porque si Dios ama al pecador, ¿por qué lo manda a la cárcel? ¿O por qué en Estados Unidos lo ponen bajo pena de muerte? Porque no hay manera de separar el pecado del pecador, naturalmente hablando. Eso solo lo puede hacer Dios a través de la regeneración. Los hombres, lo único que hacemos es mandar a un delincuente preso para que pague con la sociedad, pero con Dios no puede. La culpabilidad del pecado sigue pesando sobre su vida. ¿Por qué ese hombre sale y vuelve a delinquir? Porque nunca fue libre de ese pecado, ¿no? Él lo único que hizo fue darle una coima a la sociedad para que lo dejen salir, pero en realidad sigue sintiéndose tan culpable como siempre. El que libra al hombre de la culpabilidad del pecado es Dios. El único. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para poder tener el mismo celo santo que tiene Dios hacia el pecado? Porque por lo general, como recién leí, nosotros nos airamos cuando nos hacen algo que nosotros consideramos que es injusto y reaccionamos. Pero la pregunta es, la reacción del hombre o la ira del hombre no expresa la justicia de Dios. Entonces, debemos encontrar ese límite muy finito, ¿sí?, que existe entre la ira mía, la ira del hombre, la reacción, el enojo, la ira que yo siento como hombre y la ira que siente Dios por esa misma situación. Desde ya tenemos que poner en claro que yo jamás debería airarme porque me atacan porque soy cristiano. Ahí no debo reaccionar. Ahora, en virtud de esto, fíjense si todos los papás fueran como el papá de la historia que contamos al principio. ¿Habría chicos educados? No. Si todos los papás dirían, quédate tranquila, ya está, ya va a aprender. Y en la casa de los cristianos muchas veces, ya el Señor se va a encargar. Muchas veces hacemos eso. Bueno, cuando ya el hombre está harto de que su hijo no le haga caso, lo que hace es decir, bueno, ya Dios algo va a hacer, ¿no?
Muchas veces decimos eso. Pero sin embargo hay cosas que Dios nos manda a hacer. Educar a nuestros hijos en la santidad de la verdad. Compartirles a nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, sigo. Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra ira. Dice que es una condición del alma que causa indignación y enojo. No está equivocado, está bien. El diccionario de la Luz dice que es una condición del alma que se indigna contra lo que a uno le disgusta. ¿Qué haríamos en el caso de que algún hermano de la congregación, al salir de la reunión, camina hacia su casa y usted, que también salió de la reunión, ve que llegando a la esquina el hermano le comienza a dar de cachetadas a su esposa? Usted dice, aleluya, gloria a Dios, mirá qué bien, salimos de la reunión, el hermano qué espiritual, le está dando golpes a su mujer. ¿Usted haría eso? ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Usted qué siente? ¿Se indigna? ¿Siente ganas de matar al hermano? No, porque eso sería... Usted estaría peor que él. Porque el Señor nos enseñó que si nosotros deseamos la muerte de alguien, somos peor que un homicida. Pero hay una ira que sí, el cristiano está obligado. Y yo no digo, porque ese texto el que titula este mensaje, no dice, si alguno se aira, no peque. No. Dice, airaos. Es una orden. Ante determinadas situaciones de la vida, la ira se transforma en un don de Dios. ¿Escuchó? ¿Sabe qué es la ira? Un don de Dios. La ira que expresa la voluntad de Dios no es pecado. Esa ira no es pecado. Es una ira santa. Es lo mismo que le pasa a Dios ante el pecado. Es lo mismo que le pasa a Dios en... Me puse a buscar la palabra ira o enojo con el buscador de las Biblias que tenemos en nuestros celulares y encontré más, no sé, cantidad, no las pude contar, pero cantidad de situaciones en las cuales Dios se enoja. Se enoja. Y no es pecado. No es pecado porque Dios no peca. Pero ahora sí creo que puedo hacer la pregunta que si lo hubiera hecho al principio usted a lo mejor no podría haber entendido a qué me estoy refiriendo. Dígame, ¿usted imagina un mundo sin ira? Un mundo donde las personas no se enojan. Un mundo donde todos son como el papá de la historia que les conté al principio. No, tranquilo, está todo bien. Eso es lo que propugnaban los hippies. Ellos decían, amor y paz. Amor y paz. ¿Para qué airarse? ¿Para qué preocuparse? Amor y paz. Eso es lo que ellos estaban tratando de transmitir a la gente. No se enojen. Hay una violación. No se enojen. Matan criaturas. No se enojen. ¿Qué le produce a usted cuando se entera los distintos femicidios que están sucediendo en la Argentina? ¿Qué le producen? ¿Le produce enojo? Claro. Hasta el inconverso se enoja. ¿Sabe qué pasaría si los policías, no los corruptos, digo los otros, los buenos policías, si no se enojaran, ¿sabe qué pasaría?
Y bueno, pasó en rojo, a lo mejor va apurado. No le hago la multa porque pobre hombre va a tener que pagar. No se enoja, no le enoja que la transgresión no nos enojaría. Si no nos airáramos, si no nos enojáramos ante situaciones extremas, esto sería un descalabro. Esta es una de las situaciones en las que identificamos, una de las canciones que cantamos al principio, la tierra está llena de la gloria de Dios, hermanos. Esta es una evidencia. Dios nos ha dado la capacidad de enojarnos ante una injusticia. Lo cual no quiere decir que esto nos habilita o nos capacita para pecar. Porque una cosa es airarme ante una situación injusta y otra cosa es, acto seguido, instantáneamente querer obrar justicia mía. Yo no puedo manifestar la justicia de Dios. La ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Pero sí nos ha sido dada la capacidad de enojarnos ante situaciones que no están dentro de lo que Dios entiende como equidad y justicia verdadera. ¿Sí? Vamos, ¿no? ¿Hasta ahí? Sabemos que la santidad de Dios no tolera el pecado. Todo pecado provoca su ira, pues es cometido primero contra Él. ¿No? Cuando cometemos un pecado, ¿qué hacemos? No solo pecamos contra nuestro hermano, contra el cuerpo de Cristo, contra nosotros mismos, sino contra Dios. Creo que esto es una de las situaciones que más de una vez se nos escapa. Cuando yo estoy cometiendo algún tipo de pecado, lo primero que debería recordar es que yo estoy ofendiendo a Dios. Y no, bueno, no me ve nadie, no hay problema, no perjudico a nadie. Esos son los pecados ocultos, los pecados que hacemos en la intimidad y que pensamos que no perjudican a nadie. Sí, nos perjudican. Y a la vez no los podemos mantener ocultos porque el mismo Espíritu de Dios está en todos nosotros. ¿Cómo hacer para esconder tu pecado si todos tenemos y compartimos el mismo Espíritu? De alguna u otra manera nos damos cuenta. Y si vos estás contestando el Espíritu del hermano que tenés ahí, que te conoce un poquito, ya sabe que algo te está pasando. Entonces eso empieza a obrar en todo el cuerpo de Cristo. O sea, que una vez hablamos de un mensaje, ¿se acuerdan? Acerca del pecado personal, afecta el cuerpo de Cristo. Pero eso fue en otro tiempo. ¿Cómo pues haría yo un gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. A ver si se acuerdan quién dijo eso. José, sí. Nuestro hermano José estaba en una situación muy comprometida con la esposa de Potifar y ella quería tener una relación amistosa o un poco más que eso con él. ¿Y qué es lo que José le va a contestar? Fíjense, ahí vemos que José tenía algo que quizás muchas veces nosotros no tenemos. Nosotros muchas veces tememos más al pecado que a Dios. Y no cometo este pecado porque este pecado me perjudica. Pero no me doy cuenta que en realidad lo que me perjudica es la ofensa a Dios. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces, ojo, porque yo por ahí juzgo que algunos pecados no son tan graves, pero me separan de Dios igual que los más graves. Fíjense lo que hace Potifar.
que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, la mujer de Potifar, no le está diciendo, cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Él gozaba de toda la confianza de Potifar. José había sido había sido puesto en un puesto importantísimo. Eso era una terrible traición. ¿Se acuerdan de Nabot? Aquel que tenía una viña y el rey quería comprársela. Y ¿qué pasó? Cuando ese señor, que no me acuerdo el nombre, no le quiso vender la viña a Nabot. Jezreel. ¿Qué pasó? Terminó matándolo. Pero ¿cómo no me vas a vender la viña? Yo soy el rey. Yo soy el rey. Estaba airado. Airado en gran manera. Ahora, fíjense lo peligroso de la ira. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a cometer homicidio. Y no hablo del homicidio de sacar un 38 y pegarle un tiro a alguien. No, digo del homicidio que se genera aquí. ¿Viste que te dije? Entro a la reunión, me mira, pero me mira raro, y ni siquiera me saluda. Yo no sé, este para mí no es hermano. Dios debería calcinar fuego del cielo sobre esa persona que entra a la congregación y no me puede ni ver. Quizá la otra persona ni siquiera te tuvo en cuenta, ni siquiera te miró. Pero tu ira, porque no sé. Hay personas que inventan ira, no sé de dónde la sacan realmente. Pero muchas veces nos comemos esas situaciones. Me miró feo, me miró raro, no me quiere. Hay que matarlo. Somos así de radicales. Somos así de radicales. Tenemos que tener cuidado. Jesús nos advirtió acerca de eso. Cuidado con aquella persona. Si leen el Sermón del Monte se van a dar cuenta que a veces somos asesinos mentales. Vivimos matando hermanos. Y parece inofensivo, ¿no? Es total. No lo maté, pero tengo unas ganas. Si no fuera pecado, no sabes. La esposa de uno de estos notables predicadores dijo que ella tenía la ametralladora del Espíritu Santo, dijo una vez, y que ella si pudiera ametrallaría a muchos hermanos. Fíjense lo que genera el corazón del hombre cuando no está encauzado en la voluntad de Dios. La definición de ira en el caso de Dios sería que es perfecta y pura oposición contra el mal. Eso es lo que define la ira de Dios. Por eso es que todos los que conocemos la Escritura sabemos que el impío está esperando, mejor dicho, al impío lo va a sorprender la pura justicia de Dios. Un día, cuando él menos se lo piense, toda la ira de Dios va a ser descargada. ¿Por qué? Porque él rechazó tener a Cristo como su suficiente Salvador. Entonces, si no recibís a quien recibió toda la descarga de la ira de Dios por el pecado, entonces, lo siento, la vas a tener que enfrentar vos. Porque la ira de Dios tiene una sola manera de calmarse: derramamiento de sangre. Y ya hubo una sola vez y para siempre un sacrificio perfecto, que es el que está hoy delante de Dios. El continuo sacrificio, dice el autor de Hebreos. Mientras que
En el caso del hombre, la capacidad de la ira es la capacidad dada por Dios para responder activamente, atención, activamente contra algo que es percibido como injusto o malo. Si no fuéramos así, seríamos como... A mí se me ocurrió ponerle la palabra... ¿Cuántos estudian biología? Acá los chicos, ¿hay algunos chicos que estudiaron biología? ¿Alguien sabe qué es una ameba? ¿Saben? ¿No? ¿Un invertebrado? ¿Sí? ¿Es un invertebrado, una ameba? ¿Una ameba? Che, maestra, ¿es un invertebrado la ameba? ¿Sí? ¿Es monocelular o bicelular? Unicelular. Unicelular. Una ameba es un invertebrado unicelular. Es una cosa que tiene vida, pero no tiene forma, se adapta. ¿Sí? Los que estudian, che, me extraña, no saben lo que es una ameba. Terrible. ¿Saben qué seríamos? Eso. Vuelvo a repetir, la capacidad dada por Dios para responder activamente contra algo que es percibido como injusto o malo. Si no fuéramos así, seríamos como amebas morales. ¿Cómo haríamos para obrar en consecuencia? ¿Cómo hace una ameba o un flancito con dulce de leche para reaccionar ante la injusticia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para reaccionar ante la injusticia, hermano? Si usted no puede, solamente indignarnos, ¿no? Más de una vez. Eso es un don de Dios. El indignarnos ante un acto injusto es un don de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Por lo general tendemos a querer pecar, porque vemos a un hombre mayor pegándole a una criatura de manera brutal, y lo que queremos hacer es ir y matarlo a golpes al hombre. Más o menos. O vemos hoy con el tema de los femicidios, vemos a un hombre pegándole terriblemente a una mujer en la vía pública, y ¿qué vamos a hacer? Queremos ir y hacerle lo mismo al hombre. Pero Dios no nos aconseja hacer eso. Él lo que nos está diciendo es, ojo, airaos, pero no pequéis. Si le vas a ir a hacer a él lo mismo que él le estaba haciendo al otro, te convertís en peor que él. Entonces es tan fino el hilo que separa el airaos y pecar, y del airaos, pero no pequéis. Pero esto no quiere decir que la ira sea algo que está en nosotros. Es algo que nosotros hacemos en consecuencia de una situación injusta. La ira no sirve cuando nosotros nos airamos porque vemos una situación como la que acabo de mencionar. No. Una ira que responde a una reacción no es ira santa. Vengan conmigo a San Juan 2, versículo 13. Y van a descubrir algo grandioso. Amén. Este es el único evangelio donde expresa esto. En los otros evangelios, no. Juan 2, versículo 13. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora, preste atención. Y haciendo un azote de cuerdas, esto no es un dato menor, echó fuera del templo a todos. Pero la frutilla de este postre es y haciendo un azote de cuerdas,
¿Eh? No entendí. Un trenzado. Eso. No, en realidad, el azote romano que se usaba en esa época, yo pensaba que era un azote trenzado. Muchas veces lo prediqué así. Pero ahora buscando más, descubrí que no. Es un azote que tiene... algunas de las cuerdas son lisas y son de un determinado cuero. Tiene varios cueros mezclados. ¿Sí? Y se le anuda. Y se le pone pedazos de metal. Es el mismo azote que el azote romano. Es el azote que usaron para castigar. No para castigar. Para maltratar a Jesús. Desgarra. Ahora, ¿no les resulta curioso que él se puso a hacer un azote? ¿Cuánto tiempo puede llevar a hacer un azote? Acá está el punto. Él meditó lo que iba a hacer. Él no obró por impulso cuando vio a los cambistas haciendo negocio y haciendo sus cosas ahí en el templo. Él se sentó, se puso a armar y observó. Yo creo que como no entendiendo, ¿no? Como, él entendía todas las cosas, pero como, muchachos, no me ven, estoy acá, miren, estoy haciendo un azote, dentro de un rato voy a calcular cada golpe para que solo se desparramen todas sus monedas, para que saquen sus animales de acá, voy a tratar de no lastimar a nadie, pero lo lamento si lastimo a alguien. Como nos lo habían contado, parecía que Jesús, así como loco, llegó a un lugar y... No fue así. Él se tomó su tiempo. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros cuando nos airamos? Por lo general, nuestras reacciones son impulsivas. Y ahí sí nos escapó la tortuga. Porque no solamente hacemos, sino que decimos cosas de las cuales muy pronto nos arrepentimos y decimos, ¿qué hice? Entonces el airaos, pero no pequéis, es una acción que debe tomar el cristiano cuando ve una situación injusta, pero pausado, pensante, meditando cada palabra que va a decir. Y nunca quedando como un loco alienado. Eso no obra la justicia de Dios. La ira del hombre que se sacó es una gran falta de dominio propio. Y todos sabemos que Dios nos ha dado dominio propio. ¿Para qué? Para airarnos, pero con mucha sabiduría. Para que pongamos las cosas en su lugar. Como lo hizo Jesús. ¿Saben? Yo ahora no me anoté el texto, pero hay un texto que todos lo van a recordar. Imagínense a Jesús hablando con los fariseos. Dice la Escritura que se enojó. No me acuerdo exactamente dónde está, y no me lo anoté. Pero sepulcros blanqueados, víboras, ¿no? Así fue. ¿Qué más? Fueron muchas cosas feas que él les dijo, porque estaba enojado con ellos. Porque ellos lo único que hacían era buscarle la vuelta para prenderlo, para ver si podían lograr encontrar una razón para colgarlo. Él fue colgado injustamente. No obstante, todos sabemos que todo redundaba en completar el perfecto plan de Dios, pero Jesús nunca cayó en la trampa de los fariseos. Él hizo todo perfectamente. Después tengo varios textos. El creyente participa de la naturaleza divina, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, en la medida en que permanece en comunión con Dios, escuchen, díganme amén, si pueden, por lo cual tiene horror al pecado
y manifiesta una santa indignación en su presencia. ¿A usted le pasa eso? Y bueno, si él peca, problema de él, ya se la verá con Dios. ¿Usted se indigna cuando ve a una persona pecar? Al punto de poder airarse con sabiduría y llevar a esa persona al arrepentimiento. Volviendo al ejemplo de la ranita, creo que esta humanidad, y con una gran responsabilidad de la Iglesia, estamos en un tiempo donde prácticamente todo lo que nos rodea es pecado. Pero sin embargo, nosotros, como impasibles, como que nada pasara, caminamos por este mundo, y sí, cuando se da que nos ponemos a charlar con algún hermano, ay, viste hermano, qué terrible, cómo se multiplicó la maldad, y bla, y hablamos mucho de todo lo terrible que pasa a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Conozco cristianos que se enojan con la maestra porque le ponen una mala nota a su hijo. Cristianos que se enojan con la maestra porque le ponen una mala nota a sus hijos. ¿Usted se acuerda? Bueno, aquí no hay muchos que peinen canas como yo. Pero yo me acuerdo que si la maestra me ponía una mala nota, hermano, yo ese día tardaba 2 o 3 veces más tiempo en llegar a mi casa, porque sabía que cuando llegaba a mi casa y mamá tenía que filmar la mala nota, me quedaba la cola ardiendo. Hoy los chicos, cuando una maestra le pone una mala nota, van corriendo a la casa a decirle, mamá, mira lo que me hizo la maestra. Vamos, que todavía está. Y la mamá sale corriendo a pegarle a la maestra. ¿Por qué le puso una mala nota a mi hijo? Si mi hijo es ejemplar. No, señora, si su hijo no puede ser ejemplar en su casa, porque acá le pega a los nenes, acá se rompe los vidrios, patalea, grita todo el día. Ah, en mi casa es un santo. ¿Verdad o mentira? Mentira. Toda mi vida que yo fui a la escuela, la maestra era mi segunda mamá. Mamá me decía en casa, hijo, pórtate bien, ya que la señorita es como tu segunda mamá. Respetá a la señorita, no le faltes el respeto. Y si me entero que le faltaste a la señorita, cuando venís te rompo los huesos. Con amor. Ira santa la de mi mamá. Era por mi bien. Era por mi bien. Y qué terrible, hermanos, nunca faltaban. Esos maestros de aquella época, Señor, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sacaban salud? Nunca faltaban. Llegaba con unas ganas a la puerta del colegio como diciendo, ¿no es cierto que no viene? Ya entró hace un rato. Nunca faltaban. Venían con libros así. Y se llenó de libros y de trabajo práctico para darnos para nosotros. Y no puede ser que alguna vez no tenían auto. No. Venían en colectivo o en bicicleta. ¿Qué nos pasó, hermano? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Saben qué cambió? La iglesia. La iglesia cambió. Porque Dios no enseña a este mundo a través de los gobiernos corruptos, que siempre fueron corruptos, por cierto, no. Dios
el medio que tiene sobre esta tierra para enseñar a los hombres la verdad es la iglesia. En nuestros tiempos, cuando yo era muy joven, había muchos menos evangélicos que ahora. Pero cuando pasaba un evangélico un domingo por la mañana al culto, toda la gente, lo único que faltaba era que le hicieran la veña. Porque esos eran la buena gente del barrio. Todo el mundo lo sabía. Esto pasa con la Biblia. Y era gente que todo el barrio sabía que en esas personas sí se podía confiar. Esos no estaban enganchados de la luz, esos no le debían al almacenero, esos quizás no comían, pero eran de muy buen testimonio para la gente. Eso era lo que cada vez que vos te cruzabas con ellos te decían: Dios le bendiga, buenos días. Siempre tenían una hermosa palabra para regalarte. Siempre. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Entró la prosperidad en la iglesia. Y junto con la prosperidad entraron todos los que querían ser prósperos, no santos. En lugar de santos, hoy en las iglesias se usa que la gente, aleluya por la prosperidad. No quieren ser santos, quieren ser prósperos. Y lo pidieron tantas veces que Dios le dijo: bueno, sean prósperos. Ahí está, sean prósperos. No creo. Un día lo jugó. Falsos pastores. Falsos pastores. Falsos pastores. Lamentablemente engañan a las ovejas. Sigo, tengo unos minutos. Es parte de nuestra nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Antes quizás no, porque nos deleitábamos en el pecado, pero es parte de nuestra nueva naturaleza el indignarnos ante el pecado. Esto debería ser, para la iglesia debería ser moneda corriente. El pecado debería indignarnos. No deberíamos ser complacientes con el pecado. Si vemos pecado, deberíamos hacer algo. Yo hoy no estoy aquí para decir qué es lo que hay que hacer, porque deberíamos analizar cada situación en particular. Pero creo que lamentablemente estamos en un tiempo donde no nos indigna, por ejemplo, el caso de ese padre que está como el papá del chico que perdió el toallón, sentado mirando su televisor un sábado por la tarde, y su hija jovencita lo viene a saludar. Hola, papi. Hola, hija. ¿A dónde vas así vestida? No, voy a salir con mis amigas. Pero no había una pollera más larga y no había menos maquillaje que el que tenés puesto. Papá, pero no seas anticuado. Vos no sabés cómo es esto. Ahora es normal esto. Ya Isaías lo decía. Miren cuánto tiempo atrás, ¿no? Va a llegar un momento que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno, malo. Entonces los chicos hoy se esfuerzan por convencer a sus padres que lo que ellos hacen no está tan mal. Y los padres más de una vez se dejan convencer. Entonces el padre, como está mirando un partido importante, dice: bueno, está bien. Lo hablaste con tu madre, ¿no? Los hombres se descargan así. Si mamá te dejó, bueno, la culpa la vas a tener vos. Porque el pastor de tu casa, varones, hola, son ustedes. Dios les va a pedir cuenta. Todo lo que tienen hijas mujeres, Dios les va a pedir cuenta. La situación del toallón, por querer aclararla un poco, ¿cuál sería? Papá mirando el televisor,
Gritería en el piso superior de la casa porque el muchacho le está faltando el respeto a su madre. ¿Qué hace el papá? Se levanta, apaga la tele para que no lo distraiga el audio, entra en la pieza, ¿sí? Y comienza a tener una larga charla con su hijo, si es que ya no la tuvo antes. Porque si ya tuvo más de una vez, no debes faltarle el respeto a tu madre, no debes faltarle el respeto a tu madre, no debes faltarle el respeto a tu madre. La cuarta, ¿sabe cuál es? Vení, nene, dame la chancleta. Tenga los años que tenga, dejarle la escuela así. Tenga los años que tenga. ¿Es tu hijo o no? Sí. ¿Es tu responsabilidad o no? Sí. Alisa. Lo avergüenzo. Gloria a Dios. Al fin, alguien que le hace pasar vergüenza a sus hijos. Mi mamá me lo hacía todos los días. Y acá estoy, miren, soy normal. Bueno, más o menos. Parezco. Me esfuerzo por eso. Ningún golpe que me dio mi mamá me dejó para el hospital. Pero que en su momento dolían. Se quedó corta, ¿no? ¿Se quedó? Ah, más o menos. Dormido se quedó corta. Más o menos. Dormido se quedó corta. La niña que citamos de la pollera corta y toda pintada como una puerta. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál debería ser la reacción del papá? Cambiar de la habitación y cambiar. Querida, subí, llama a tus amigos y decirle que hoy no vas a salir. No es ni cambiarte. Es subir, avisarle a todos tus amigos que hoy no vas a salir. Vamos a tener una larga charla vos y yo. Los padres no les hablan a sus hijos. O les hablan poco. No voy a decir que no les hablan. Les hablan poco. Deberíamos hablar más con nuestros hijos. Y advertirles de lo que les espera. Porque nosotros parecería ser que hay situaciones que no las valoramos, no nos damos cuenta a lo que estamos exponiendo a nuestros hijos. Son el futuro de la iglesia, nuestros hijos. Nosotros, algunos acá, no nos queda mucho rollo. Nuestros hijos son el futuro de la iglesia. Fíjense, hermano, ¿qué le espera a la iglesia? A la iglesia de cada unos años, si seguimos así. Amén. Voy a tratar de ir terminando. Puede ser que sí querer, o muchas veces por inconsciencia o por falta de instrucción, por falta de que esto se hable más en las congregaciones, es muy probable que el creyente mundanice o el creyente se familiarice con el mal y entonces necesita la exhortación del Señor. Por eso es la ira pero no pequéis. El cristiano que no se indigna demuestra una cierta indiferencia ante el mal. No es que, y bueno, ya pasó, no. Si el mal realmente no te exaspera, si el mal no causa indignación en tu vida, examínate. Es muy probable que te estés contaminando vos también. Hay situaciones que pasaron a ser cotidianas que hace años atrás eran graves. Fíjense qué cosa curiosa. No sé si todos se habrán dado cuenta. Uno hoy prende la televisión y se extraña si hoy no mataron a alguna mujer. El femicidio es una cosa que se ha transformado en algo tan normal que si pasa un día y que no vemos que han matado a otra mujer, mirá, qué raro, hoy no mataron a ninguna mujer, qué bueno, y nos alegramos porque hoy no mataron a ninguna mujer. Estamos todos locos.
¿Y cuántas veces pensamos que eso nos puede llegar a tocar a nosotros? Nunca. Yo escucho en el primer reportaje que se les hace a los padres de las chicas asesinadas, que los padres dicen, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar. Tienen todos eso en común. Yo pensé que a mí nunca me iba a pasar. Y la segunda pregunta que deberían hacer los periodistas, que nunca la hacen, es, ¿usted se ocupó de su hija para que eso no le pasara? ¿Usted se ocupó? No. Entonces, eso es idolatría barata. No, porque yo le pido a Dios. Claro, está muy bueno cubrir a sus hijos con oración, por supuesto, pero mejor es predicarles el Evangelio a sus hijos para que sus hijos se conviertan y entiendan el Evangelio. No basta con orar por ellos. Hay que confrontarlos con su pecado. Y eso los tiene que llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento seguramente va a producir en ellos lo que se llama regeneración. Van a nacer de nuevo y entonces ya no va a haber más esa lucha que hay entre padres e hijos. Pero si no se les predica el Evangelio, difícilmente esto sucede. Bueno, para cerrar, tenemos que comprender de una vez por todas que nuestra indignación contra el pecado debe provenir únicamente del hecho que Dios ha sido ofendido, deshonrado por un acto contrario a la naturaleza divina de Dios. Si los motivos son diferentes, nuestra indignación o ira no va a ser según Dios. Va a ser según lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos llamados a indignarnos cuando se peca deliberadamente contra Dios. Y eso nos debe llevar a airarnos y hacer algo. Mínimamente orar por eso. Mínimamente advertir a las personas que vemos que están cayendo en estas situaciones. Vuelvo a repetir, atención con perder el dominio propio cuando nos estamos airando. La ira dijimos que es un don de Dios, que nos permite reaccionar ante situaciones injustas, pero tiene una línea muy finita que nos lleva a traspasarla y a convertirse en pecado. Por eso todo el mundo, o en su mayoría, piensan que la ira es un pecado. La ira mal practicada es un pecado. Claro que es un pecado, que nos lleva a cometer hasta asesinatos. Pero la ira, dentro de los cánones de Dios, es una virtud que Dios ha puesto en nosotros para que podamos ver las situaciones que nos revelan y que muestran que si no seríamos, como dijimos, amebas morales, ¿no? Una duda, ¿un buen cristiano debe tener armas en su casa? Porque depende todo, ahí está la ira, si la sabe manejar. Ese es un tema que no me animo a contestarlo así. Es un tema complicado. En realidad, bueno, no lo voy a contestar así en cámara. Pero después lo podemos charlar. Pero no quiero dar una apreciación de esto porque entonces tendríamos un serio problema con los militares que son cristianos o con los policías que son cristianos. Esto es digno de un análisis muy profundo y hay que tener cuidado. Así que el próximo capítulo en el mismo canal hablamos de esto. Hoy por hoy lo que estamos queriendo dejar en claro es que la ira bien entendida no es pecado.
Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por